Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Gana una lectura privada al cumplir los requisitos que aparecen durante todo el video. Para eso te invitamos a verlo completo y de paso así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Bueno, también queremos contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntarle a las cartas todo lo que desees sobre esa persona especial, sobre el trabajo, sobre todos los temas que desees hablar. Y nuestros datos de contacto están en el primer comentario y recuerda que son solo para lecturas de pago. Hoy, mi querido amigo de Acuario, con mucho amor hemos preparado una lectura súper especial para ti. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad a quien va dirigido. Y si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar con esta lectura. Primero damos un mensaje general de los angelitos, luego vamos al amor y luego a la economía. Y vamos diciendo los requisitos, ¿ok? Bueno, primero que todo quiero comentarte que si tienes una petición especial por la cual desees que oremos, puedes dejarla en los comentarios y con todo el amor oraremos y en nuestra velita encendida haremos tu intención. Bueno, te dice tiempo de autocontrol, tiempo de muchísimo autocontrol. Mira que el universo te va a dar una herramienta súper importantísima para que tú puedas tomar una decisión en una situación que durante estos días te ha estado como quitando un poco el sueño, la paz y la tranquilidad. No te preocupes, te dice, porque esos temores que tienes allá en el fondo, mi querido amigo de Acuario, esos temores sobre que todo pueda salir mal, sobre que las cosas no se puedan dar como tú las estás esperando, pues realmente no se van a dar, ¿sí? Así que no te me preocupes, relájate un poquito con la situación, porque la verdad hay algo que estás temiendo que pase y no va a suceder porque el universo te cuida, porque el universo te protege, y si tú lo crees, escribe hecho está en los comentarios. Te dice hallarás lo perdido. Siento que vas a recuperar muchísima paz, muchísima tranquilidad. Puede ser individual o en una relación. Eso lo veremos ahora en nuestra lectura de pareja. Pero sí veo que viene muchísima paz, muchísima tranquilidad para todos mis amigos de Acuario. Finalmente te dice harás contacto con lo absoluto. Y qué bueno esto porque yo siento que estamos en una etapa de crisis que hay que aprovecharla para hacer como contacto con toda esta parte espiritual que a veces nos hace falta cuando todo va marchando y funcionando bien. Bueno, mi querido amigo de Acuario, vamos a pasar a una lectura para el plano de lo sentimental. Estas iniciales son letras de personas. Iniciales de personas con las cuales durante estos días podrían estar pasando cosas importantes en el plano de lo sentimental. Puede ser la inicial del nombre, puede ser la inicial del apellido o puede ser la inicial de la forma como a esta persona le digan. La E, la D, la M, la V y la A. ¿Ok? Bueno. Vamos a comenzar. Y hoy usaremos este tarot y vamos a ver qué se viene primero para los amigos de Acuario que están solteros. Los solteros son los que no sienten nada por nadie, no salen con nadie, ¿ok? Para ti, amigo que está soltero, es esta primera lectura. Ustedes ya no sienten nada por nadie ni piensan en nadie. Están solteritos. Bueno, aquí la primera carta que me marca es este 6 de espadas invertido y esta es la carta de las confusiones, de las dualidades como al ser un 6. Me dice
no sabes qué hacer. Hay unos días en los cuales tú despiertas enamoradísimo del amor y dices qué bonito conocer a alguien, qué bonito, ya me siento preparado, ya estoy sanado, pero al otro día te levantas, Acuario, y dices, ay no, qué pereza volverse a enamorar, qué pereza volver a pasar por eso tan triste, qué pereza volver a pasar por toda esta situación tan incómoda con una persona, que te rompan el corazón, que tengas que pelear, que los celos, bueno, así estás. Sin embargo, mira que te sale la carta de la emperatriz al lado y me dice, tranquilo, no te preocupes. Primero tienes que tomar control sobre esa situación, sobre esos pensamientos. Recuerda que tú eres quien gobierna a tu mente, no es tu mente quien te gobierna a ti. Y eso lo tienes que tener muy, muy claro, mi querido amigo. ¿Ok? La emperatriz me dice que podría estar llegando a tu vida ese compañero o esa compañera ideal. Ahora, te recomienda empezar a trabajar en todo esto desde ya para que tú mismo no seas quien se sabotee las cosas. Porque en ocasiones sucede que cuando uno conoce a una persona, digamos como que te trae cosas buenas y bonitas, como que tu subconsciente no está acostumbrado a tanta paz y tanta tranquilidad y lo que haces es atraer cosas caóticas. Entonces te dice a trabajar mucho sobre estas dudas e inseguridades para que puedas como resonar diferente y verás que llegará una mejor persona a tu vida. Vamos a ver qué viene ahora para todos aquellos amigos de Acuario que en este momento tienen una conexión especial o de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, su ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero, ¿ok? Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y quiero que en este momento te concentres y digas el nombre de esa persona especial y el tuyo juntos. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué te aconseja el tarot y finalmente, bueno, esto es qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se viene, qué te aconseja el tarot, ¿ok? Para que hagamos una lectura organizada, veamos qué signos nos aparecen por aquí. Veo Capricornios, Géminis, Aries, Sagitarios. Bueno, ¿qué siente en este momento? Miren que me aparece este 10 de copas invertido y esto me habla acerca de la intranquilidad. Hay alguien que no está en paz con la situación, hay alguien que no la está pasando bien. Definitivamente no sé si es que están peleados, si es que la relación, se me hace que están peleados porque aquí me marca este hacker. Pero aquí yo veo a alguien que aunque por fuera se esté mostrando súper bien, súper tranquilo, súper feliz, pues la verdad es que por dentro la realidad es totalmente diferente. Esta carta me marca muchas lágrimas, ¿sí? Muchas lágrimas como en el corazón de esta persona. Y yo veo que es algo fuerte. Yo veo que realmente es algo como fuerte. Y definitivamente, mírenle lo que piensa. Esta persona está buscando una solución. ¿Sí? Alguien busca una solución, está mirando para un lado, está mirando para el otro, está diciendo necesito encontrar la manera de poder solucionar esto. Sin embargo, parece ser que su mirada está como perdida hacia el horizonte y a veces cree que es muy lejano el hecho de que pueda como recuperarte o hacer que la relación sea estable. Aquí yo veo a alguien que quiere tomar una posición no de autoridad, sino de una posición de responsabilidad, ¿sí? Esta persona quizá en su debido momento no supo darte tu lugar, quizá en su debido momento esta persona no, digamos, no
como que no ha asumido ese papel dentro de la relación. Esta carta en este momento me evoca mucha responsabilidad y alguien que la está pasando mal porque se está dando cuenta de todo lo que, digamos, de todo lo que ha construido de manera equivocada. Vamos a ver qué se viene para esta conexión, para esta relación. Y aquí me marca el Aker y me dice, por un lado, pueden venir encuentros sexuales luego de las reconciliaciones o encuentros sexuales casuales entre parejas que están peleadas, que están discutiendo. Pero también esto me habla acerca de peleas y de violencia. Así que cuidado si ustedes están un poco con la cabeza fría, con la cabeza caliente, pues a bajarle 3 rayitas porque las cosas se podrían salir de control. Mucho cuidado. Yo aquí te veo o te siento estancado en una situación, Acuario. Te siento estancado y yo pienso que aquí tienes 2 caminos. O finalizas las cosas con esta persona si es que ya definitivamente no quieres regresar e inicias un duelo para que tu evolución espiritual continúe, o replanteas totalmente la relación. Porque yo aquí te veo estancado. Está ese carro de Hermes allí, quieto, y además de estancamiento veo desequilibrio. Entonces estamos a tiempo de evitar esto, estamos a tiempo de evitar que esto afecte más tu vida, y por eso hoy las cartas te lo están mostrando. Y te están diciendo, estás en un punto clave, estás en un punto en el cual tienes que tomar cartas en el asunto para que esta relación no te afecte más de lo que ya te ha afectado. Aquí yo veo depresión. Algunos de ustedes esta relación definitivamente los llevó al colapso de su situación mental, de su salud mental. Necesitan buscar ayuda. También veo que tienen que apoyarse en personas que sea profesionalmente, espiritualmente, familiarmente, sean un respaldo, ¿sí? Aquí la carta del emperador me dice tienes que volverte a empoderar, tienes que empoderarte de ti mismo. No puedes permitir que tu estado de ánimo, que tu salud mental dependa de lo que otro haga. Tu felicidad únicamente es tu responsabilidad, amigo de Acuario. Vamos a ver qué se viene para la parte de lo económico para ustedes el día de hoy. Y me dice, para los que están sin trabajo, la carta de la muerte marca el final de una etapa y el inicio de una nueva. Yo pienso que si venimos de las vacas flacas, pues ya nos va a tocar las vacas gorditas, afortunadamente. Entonces nada, no te desanimes porque ya estás a punto de ver ese cambio que tanto has estado esperando. Para los que tienen trabajo o un negocio, me dice llega mucho trabajo, muchas ventas, muchos contratos, muchas cosas súper importantes, así que los próximos días van a estar súper ajetreados y tendrás que prepararte para esto en todo aspecto físico, emocional, espiritual. Vamos a ver qué número de la suerte me le sale hoy. El número 1. Ok. Y bueno, quiero agradecerles por llegar hasta aquí. Ya les cuento los premios y los requisitos. Antes déjenme contarles que al usted haber visto este video hasta el final, apoyó nuestro refugio de animalitos para pagar alimento, vacunas. Por eso le invito a compartirlo con sus amigos, a suscribirse siempre y a escucharnos en lista de reproducción. También quiero contarte que los premios son una lectura privada que se sortea cada semana y estar en nuestros en vivo. Y te cuento que los requisitos deben cumplirlos todos y son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y escribir el día de hoy qué regalo de Navidad están esperando. Puede ser un regalo espiritual o material. Y pues les enviamos un abrazote enorme. Bendiciones a todos ustedes.